Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Cultivo en línea. Capítulo 331, aprendiendo a volar. Después de pasar casi todo el día agotado, Yuan regresó a la cabaña. Bienvenido de nuevo, joven. ¿Cómo te sientes? El abuelo Lan le dijo. Me siento incluso mejor que antes, a pesar de tener menos energía, dijo Yuan, sintiendo como si hubiera liberado toda su frustración reprimida al destruir innumerables rocas. Bien. Entonces déjame contarte nuestros planes. Dijo el abuelo Lan, y continuó. En lugar de esperar a que los demonios nos invadan, los invadiremos antes de que estén completamente preparados, y lo haremos en 3 días. ¿Crees que estaré listo para entonces? ¿3 días, eh? Creo que estaré listo. Yuan asintió. Genial, entonces si necesitas algo hasta entonces, no dudes en hacérnoslo saber. Algún tiempo después, Yuan se desconectó para cenar. Después de la cena, Yuan se cultivó hasta la mañana, alcanzando el nivel 6 de espíritu Warrior. Cuando volvió al juego, Yuan se sentó fuera de la cabina y comenzó a practicar su manifestación de ki. Esto definitivamente es mucho más fácil ahora que estoy en el 9º nivel de Spirit Master, murmuró Yuan para sí mismo mientras manifestaba el interior espiritual de su cuerpo sin ningún esfuerzo. Después de practicar durante un par de horas, apareció una notificación ante él. Has aprendido manifestación de ki. Manifestación de ki. Rango. Tierra. Descripción. Te permite liberar tu energía espiritual fuera del cuerpo y usarla como arma. Probemos esto. Yuan se puso de pie y se giró para mirar un árbol que estaba a un par de metros de él. Después de respirar profundamente, imaginó su energía espiritual saliendo de su cuerpo y formando un puño, apuntándolo directamente al árbol. Anuncios de Put Future. Auge. La energía espiritual de Yuan abandonó su cuerpo y golpeó el árbol una fracción de segundo después, derribándolo. ¡Wow! ¡Qué técnica tan poderosa! Pero, ¿cómo me ayudará esto a volar? Después de reflexionar por un momento, entró en la cabaña para encontrar al abuelo Lan. Abuelo Lan, puedes volar, ¿verdad? ¿Puedes enseñarme a volar usando la manifestación de ki? Lo acabo de aprender. ¿Ya aprendiste manifestación de ki? Como se esperaba de un genio, el abuelo Lan lo miró con los ojos ligeramente abiertos, pero en comparación con sus otros talentos, esto no fue sorprendente en absoluto. Si conoce la manifestación de ki, entonces también conoce la manipulación de ki. Trate de manipular la energía espiritual a su alrededor y controlarla. Una vez que la controle, puede alterar la gravedad a su alrededor, permitiéndole levitar. Practique lo suficiente y obtendrá poder volar. Entiendo. Gracias por el consejo. Yuan volvió a salir para practicar el vuelo. Una vez afuera, se quedó allí en silencio sin mover un músculo durante muchos minutos, casi como si se hubiera convertido en una estatua. Usó la manifestación de ki y trató de manipular la energía espiritual a su alrededor. Una vez que se acostumbró a la sensación, imaginó la energía espiritual levantando su cuerpo en el aire, y después de muchos minutos de práctica, logró levitarse unos 5 centímetros del suelo. ¡Qué rápido aprendiendo! El abuelo Lan murmuró para sí mismo mientras observaba a Yuan practicar desde el interior de la cabaña con su sentido divino. Después de practicar durante un par de horas más, Yuan eventualmente podría volar en el cielo, aunque un poco lento. Has aprendido a volar. Volar. Rango. Tierra. Descripción. Te permite volar en el cielo. Cuanto más rápido vuelas, más ki consumes. Anuncios de Put Future. Aunque volar es divertido, creo que todavía me gusta volar con una espada. Con eso en mente, Yuan recuperó al Empyrean Overlord y lo hizo levitar en el aire con Ki Manifestation. Una vez que se acostumbró a controlar la espada en el aire, saltó sobre la espada y comenzó a navegar por el aire por primera vez sin la ayuda de Xiaohua. Jajaja. Esto es genial. Yuan procedió a volar alrededor del bosque divino durante las próximas horas hasta que estuvo casi sin energía espiritual y cubierto de sudor. Puedo volar perfectamente en este momento, pero me pregunto qué sucederá una vez que deje el reino místico y pierda mi base de cultivo actual. ¿Seguiré siendo capaz de volar ya que ya aprendí las habilidades? ¿Y cuánto de mi actual se transferirá el cultivo al exterior? Yuan se preguntó a sí mismo mientras regresaba a la cabaña. Bienvenido de nuevo, joven. El abuelo Lan le dijo cuando regresó. Y cuando notó la apariencia sudorosa de Yuan, dijo. Hay una pequeña cascada no muy lejos de aquí. Ve a limpiarte allí. ¿Necesitas direcciones? Yuan negó con la cabeza y dijo. Lo vi durante mi entrenamiento, así que sé a dónde ir. Gracias.
Salió de la cabaña nuevamente poco después y voló a esta cascada que estaba a un par de millas de distancia. Unos minutos después de que Yuan se fuera, el abuelo Lan llamó a Lan Yingying. ¿Qué pasa, abuelo? Ella le preguntó. Una gran sonrisa apareció en su rostro antes de hablar. El joven se está limpiando en la cascada. Esta es tu oportunidad de seducirlo. Entra al agua con él. ¿Hablas en serio, abuelo? Lan Yingying lo miró con los ojos muy abiertos. Parece que estoy bromeando. El abuelo Lan respondió con una expresión seria. Viejo pedo, no fuerces a Yingying si ella no quiere hacerlo. Tonterías. Comparte el mismo linaje que yo. ¿Puedo saber si le gusta a alguien o no? Dime, Yingying, ¿no te gusta ese joven? Incluso si no es así, es tu deber continuar con nuestro linaje. El abuelo Lan le dijo. Después de un momento de silencio, Lan Yingying asintió con una expresión solemne. Entiendo. Haré lo mejor que pueda. Mientras tanto, en la cascada que tiene agua fresca y limpia, Yuan se quitó la ropa y la enjuagó rápidamente en la cascada antes de colgarla en un árbol cercano. Después de colgar la ropa mojada, fue a probar las aguas antes de saltar directamente al interior. Esta es la primera vez que se lava en un río, e incluso había una cascada justo detrás de él. Cultivo en línea. Capítulo 332.000 años. Después de colgar su ropa en un árbol cercano para que se secara, Yuan entró en el río poco profundo que apenas le llegaba a los hombros, enjuagando el sudor seco de su cuerpo. Vaya, esto se siente increíble. Tal vez fue por su cuerpo como cultivador, pero el agua no se sentía fría en absoluto. Se sentía refrescante, parecido a los sentimientos que tendría después de un gran avance. Después de sumergirse en el agua durante un par de minutos, Yuan se volvió para mirar la cascada y se preguntó cómo se sentiría pasar por debajo de ella, tratándola como una ducha. Soy un cultivador, así que debería estar bien, ¿verdad? Yuan murmuró para sí mismo, un poco preocupado de que la cascada pudiera aplastarlo hasta la muerte si entraba en ella. Sin embargo, no lo sabrá a menos que lo pruebe, así que se acercó a la cascada con cuidado. Una vez que estuvo directamente frente a la cascada, Yuan metió un dedo dentro de la cascada para probar la presión. No está tan mal. Cuando se dio cuenta de que podía soportar la presión, procedió a introducir su mano más profundamente en la cascada. Se siente muy ligero, mucho más ligero de lo que parece. ¿Es por mi cuerpo? Después de sentirse cómodo y seguro de que su cuerpo podía soportar la cascada, dio unos pasos hacia adelante, entró en la cascada y permitió que el agua se derramara por todo su cuerpo. Esto se siente genial. Se sentía como si estuviera siendo masajeado por la cascada. Unos minutos después, Yuan sintió una presencia acercándose a la cascada. Yuan, ¿puedo unirme a ti en el agua? La figura de Lan Yingying se podía ver en la distancia y acercándose en su dirección. Sin embargo, había algo diferente en su apariencia, y los ojos de Yuan se abrieron con sorpresa cuando la vio, quien estaba completamente desnuda en este momento. Tenía una gran figura con porciones perfectas de pies a cabeza, piel pálida que parecía nieve, y en su pecho había dos senos redondos y deliciosos que atraían la mirada de Yuan, especialmente los pequeños y elegantes círculos rosados en sus senos. Sus piernas eran delgadas y largas, y entre estas hermosas piernas había una sola raja que hizo que Yuan sintiera algo que no comprendía. ¿Señorita Lan? ¿También está aquí para bañarse? Yuan le preguntó con voz tranquila después de su sorpresa inicial. Si fuera cualquier otro hombre en su situación, podrían haberse vuelto locos por la estimulación solo al ver el cuerpo incomparable de Lan Yingying. Sí, espero que no te importe, dijo. Anuncios de Put Future. Por supuesto que no. Yuan respondió rápidamente con una sonrisa inocente en su rostro. Por favor, únase a mí. El agua se siente genial y muy refrescante. Lan Yingying asintió y entró al agua un momento después. Sin embargo, ella no dijo nada más después de entrar al agua. El abuelo me dijo que lo sedujera, pero, ¿cómo hago eso? Lan Yingying se preguntó por dentro, ya que nadie le había enseñado cómo seducir humanos antes. Además, como alguien que ha vivido en el bosque divino durante toda su vida, solo sabe lo que su familia le enseñó, así como las cosas que aprende naturalmente como bestia divina, y nada de este conocimiento le ayudaría a seducir a un humano. Deberías venir aquí, le dijo Yuan de repente, y continuó. Se siente aún mejor bajo la cascada. Lan Yingying no dijo nada y simplemente asintió con la cabeza. Lentamente se dirigió a la cascada y, unos momentos después, se paró directamente al lado de Yuan con la cascada masajeando su cuerpo. Después de otro momento de silencio, Lan Yingying habló. Yuan, para decirte la verdad, fue mi abuelo quien sugirió que viniera aquí para seducirte. Él realmente quiere que continúe con el legado de la familia.
Tener un bebé contigo. Lan Yingying sintió que era bastante grosero ocultarle algo así y no quería sentir que le estaba mintiendo, que estaba arriesgando su propia vida para ayudar en su situación con los demonios, así que le dijo la verdad. Yuan, entiendo por qué no quieres tener hijos, pero recuerda, no soy humana, así que no voy a dar a luz a un niño humano. Soy una bestia divina. Es completamente diferente. Incluso puedes considerarlo como tener una mascota o algo. Yuan se giró para mirarla con los ojos muy abiertos y, después de un momento de silencio, dijo, incluso si dices eso, no sé hacer bebés. Solo me enseñaron a tocar instrumentos y memorizar canciones. Es realmente simple. Lan Yingying se dio cuenta de que tenía una oportunidad, por lo que respondió rápidamente. Solo necesito tu sangre y tu energía espiritual. Lan Yingying entonces dijo, ¿mi sangre y energía espiritual? No sé cómo hacer bebés, pero esto no suena bien, dijo Yuan con una mirada confundida en su rostro. Lan Yingying luego dijo, no sé cómo los humanos hacen bebés, pero así es como nosotros, las bestias divinas, concebimos. A través de la sangre y la energía espiritual. Yuan cerró los ojos para reflexionar. Después de unos minutos de silencio, Yuan abrió los ojos y dijo, está bien, te ayudaré. En realidad. Exclamó Lan Yingying. Yuan asintió. Como dijiste, en realidad no voy a dar a luz a un niño humano, y esto es solo un juego. Gracias. Comencemos de inmediato. Anuncios de Put Future. Lan Yingying no perdió tiempo en transformarse en su forma de bestia. ¿Qué tengo que hacer? Yuan le preguntó. Solo necesitas recuperar un poco de tu sangre y mezclarla con tu energía espiritual. Está bien, dime cuándo parar. Yuan sacó el abismo estrellado y se cortó las palmas de las manos antes de recolectar su sangre con la manifestación de Ki. Es suficiente sangre. Lan Yingying lo detuvo de repente. Yuan asintió y dejó de drenar su propia sangre. ¿Qué debería hacer ahora? Yuan preguntó mientras su propia sangre flotaba frente a él en forma de esfera. Mézclalo con tu energía espiritual hasta que te diga que te detengas. Lan Yingying dijo. Yuan siguió sus instrucciones y procedió a mezclar su energía espiritual con la sangre. Lentamente, su sangre comenzó a brillar como si hubiera estrellas viviendo dentro. Unos momentos más tarde, su sangre comenzó a solidificarse y aclararse, casi como si se estuviera cristalizando, y también se estaba volviendo más pequeña en tamaño. Está bien, eso es suficiente. Lan Yingying le dijo una vez que la sangre cristalizada era del tamaño de su pulgar. Aquí tienes. Yuan entregó su sangre cristalizada a Lan Yingying, quien la aceptó con la cola. Muchas gracias por esto, Yuan. Nunca lo olvidaré. Lan Yingying le dijo antes de arrojar el cristal dentro de su boca y comérselo. Esto es. ¿Qué clase de sangre es esta? Nunca antes había probado algo tan puro y delicioso. Los ojos de Lan Yingying se abrieron con sorpresa unos segundos después de tragar la sangre de Yuan. Luego se volvió para mirar a Yuan con un brillo extraño en los ojos. Si ella no fuera una bestia divina sino una bestia mágica ordinaria, tal vez podría haberse vuelto loca y haber atacado a Yuan simplemente por su sangre, especialmente cuando está mejorada con su rica energía espiritual. ¿Ya terminaste? Yuan le preguntó un momento después. Lan Yingying salió de su aturdimiento y asintió con la cabeza. Sí, debería poder concebir un hijo en el futuro. ¿Sabes cuánto tiempo tomará eso? Entonces preguntó Yuan, despertado su interés. Lan Yingying reflexionó por un momento antes de responder a su pregunta. Alrededor de 1000 años, más o menos. ¿Eh? Los ojos de Yuan se abrieron por la sorpresa, y procedió a mirarla con una mirada sin palabras en su rostro. Cultivo en línea. Capítulo 333. Una copa de sangre. 1000 años. ¿Realmente toma tanto tiempo? Ni siquiera puedo imaginar vivir tanto tiempo. Yuan exclamó después de saber cuánto tiempo le tomará a Lan Yingying dar a luz a su hijo. Sí, les toma mucho tiempo a bestias divinas como yo convertir la semilla que me diste en un niño. Lan Yingying dijo. Y continuó. También es diferente para cada especie. Algunas bestias divinas pueden necesitar unos cientos de años, mientras que otras incluso pueden necesitar unos miles de años. Si no recuerdo mal, los dragones y los fénix requieren más tiempo para su hijo, unos 10.000 años. De 10.000 años. Yuan estaba completamente sin palabras. Algún tiempo después, Lan Yingying volvió a su forma humana. Una vez más, gracias por dejarme embarazada. Lan Yingying bajó la cabeza y se inclinó ante él después. Los dos procedieron a pasar más tiempo en el río antes de salir y regresar a la cabaña. ¿Cómo estuvo la cascada? Espero que te hayas divertido.
El abuelo Lan les dio la bienvenida con una gran sonrisa en su rostro. ¿Sí? Fue muy divertido. También se sintió muy bien. Gracias por recomendar ese lugar. Yuan le dijo. ¿Se sintió bien? ¿Eh? La sonrisa en el rostro del abuelo Lan se amplió aún más. Abuelo, Yuan ha accedido a impregnarme y ya he absorbido su sangre. Lan Yingying le dijo. ¿Qué? El abuelo Lan se giró para mirarla con los ojos muy abiertos y llenos de sorpresa, ya que no esperaba que las cosas salieran tan bien. Ja ja ja. Esta es una gran noticia. Bienvenido a la familia, jovencito. La abuela Lan se rió a carcajadas después de escuchar esta noticia. Y ella continuó. Vamos a tener una fiesta esta noche. Sin embargo, el abuelo Lan continuó parado allí con una cara aturdida. A pesar de que él fue quien más lo animó, realmente no pensó que tendría éxito. Dado que este es el caso, definitivamente deberías dirigirte a la pagoda mística e intentar dejar este lugar con él. El abuelo Lan les dijo un momento después. Anuncios de Put Future. ¿Eh? ¿Quieres dejar el reino místico? Yuan se giró para mirar a Lan Yingying con los ojos ligeramente abiertos, ya que esta es la primera vez que escucha sobre eso. Sí. Después de que nos ocupemos de los demonios, planeo llevarte a la pagoda mística para ver si puedes abrirla. Lan Yingying asintió. ¿Significa esto que sabes cómo puedo convertirme en el maestro del reino místico? Lan Yingying negó con la cabeza. Ya veo, entonces también haré todo lo posible para encontrar una manera de ayudarte a irte. Yuan dijo. Algún tiempo después, se sentaron alrededor de la mesa mientras la abuela Lan se preparaba para el festín. Me acabo de dar cuenta de esto, pero te quitaste la máscara. Eres un tipo muy guapo, y esto viene de una bestia mágica con diferentes estándares. ¿Por qué sientes la necesidad de ocultar tu apariencia? El abuelo Lan le preguntó. Ah, en realidad no me estoy escondiendo por mi apariencia. Me estoy escondiendo principalmente porque hay muchas personas que quieren saber mi identidad. Yuan dijo. Comprensible. Eres un joven muy talentoso. Es probable que haya innumerables personas interesadas en ti. El abuelo Lan asintió. Un momento después, Lan Yingying habló. Por cierto, Yuan, me he estado preguntando, ¿tienes un linaje especial o algo así? Tu sangre, no es normal. ¿Qué quieres decir? El abuelo Lan fue el primero en hablar, pidiendo más contexto. Cuando probé su sangre, le dio a mi cuerpo una sensación inusual. Era diferente a todo lo que había experimentado antes, e incluso mi base de cultivo aumentó un poco. Lan Yingying describió su experiencia con la sangre de Yuan. ¿Qué? ¿Es eso cierto? El abuelo Lan luego se volvió para mirar a Yuan con su curiosidad al máximo. Joven, si no te importa, ¿puedo tomar una gota de tu sangre? Quiero confirmar mis sospechas. Luego preguntó. Yuan asintió, no me importa. Luego hizo un pequeño agujero en su dedo y recuperó una gota de su sangre antes de dársela al abuelo Lan con manifestación de ki. Después de dejar caer la sangre en su lengua, el abuelo Lan cerró los ojos y analizó la sangre en silencio. Un momento después, abrió los ojos con incredulidad escrita en todo su rostro. Anuncios de Put Future. Mi señor, realmente tiene un linaje que es al menos de grado divino, esta es también la primera vez que pruebo algo tan exquisito. El abuelo Lan murmuró con voz aturdida. Yingying, rápido, dale al joven un poco de tu sangre. Dijo el abuelo Lan. Y continuó. Como bestias divinas, nuestra sangre tiene la propiedad de despertar las líneas de sangre humana. Sin embargo, Yuan negó con la cabeza y dijo. Ya lo intenté, con sangre de fénix. ¿Eh? Intentaste despertar y bloquear tu linaje con sangre de fénix, y no funcionó. El abuelo Lan lo miró con los ojos muy abiertos. Yuan asintió. Después de un momento de silencio, el abuelo Lan continuó. Aunque los fénix están en la cima de la clasificación de las bestias divinas, su sangre no es tan poderosa cuando se trata de despertar las líneas de sangre humanas. Ahí es donde nosotros, las serpientes divinas, entramos. Nuestra sangre puede despertar la mayoría de las líneas de sangre existentes a menos que tengas una línea de sangre similar a Dios. ¿Líneas de sangre divinas? Yuan alzó las cejas. Solo las familias más poderosas en los cielos superiores tendrían un linaje de Dios. Ya veo, entonces intentémoslo. Yuan asintió. Algún tiempo después, Lan Yingying vertió su propia sangre en una taza grande hasta que estuvo completamente llena antes de entregársela a Yuan. Tanto. Yuan se sorprendió por la cantidad de sangre que tenía frente a él en este momento. Probablemente solo tenías una gota de sangre de fénix, ¿verdad? Un humano solo puede manejar tanta sangre de bestia divina sin importar cuán poderoso seas. Si consumes demasiado, te hará daño.
Sin embargo, nuestra línea de sangre es un poco único en ese aspecto, ya que puedes consumir una gran cantidad sin preocuparte por los efectos nocivos, e incluso aumentará su efectividad. Entiendo. Yuan asintió con una mirada resuelta en su rostro. Luego respiró hondo antes de agarrar la copa de sangre y tragarla como un guerrero. Después de tragar la sangre, Yuan pudo sentir inmediatamente que su cuerpo se calentaba, similar a cuando consumió la sangre de Fénix de Feng Yuxian. Cultivo en línea. Capítulo 334 Línea de sangre despierta. Arc. ¡Qué calor! Yuan exclamó mientras su cuerpo se calentaba más y más hasta que estaba humeando. ¿Estás bien? Lan Yingying se sobresaltó cuando vio esto, sintiéndose preocupada de que algo pudiera haber salido mal. Cálmate, Yingying. Esto significa que su linaje está despertando. El abuelo Lan le dijo con voz tranquila. Y continuó. Sopórtalo, jovencito. Si pierdes el conocimiento, tu linaje no despertará. Yuan asintió antes de salir de la cabaña, ya que allí hacía mucho más frío. Una vez afuera, se sentó en el suelo en posición de loto y trató de calmarse cultivando. Sin embargo, el intenso calor que quemaba su cuerpo hizo que las cosas fueran extremadamente difíciles para él para mantenerse enfocado. Tac. Yuan de repente vomitó una bocanada de sangre, sorprendiendo a Lan Yingying. ¿Estás seguro de que estará bien, abuelo? Si mi sangre lo mata, no creo que pueda seguir viviendo con tanta culpa. El abuelo Lan no dijo nada y siguió mirando a Yuan con una expresión seria en el rostro. Retumbar. ¿MMM? El abuelo Lan de repente levantó las cejas. ¿Soy yo o el suelo está temblando? Yo también lo siento. Lan Yingying confirmó. Ha pasado un tiempo desde la última vez que tuvimos un terremoto. Murmuró el abuelo Lan, sin pensar demasiado en eso al principio. Sin embargo, el temblor no se detuvo como esperaban tarde o temprano, e incluso se fue volviendo cada vez más fuerte. Este no es un terremoto normal. ¿Qué está pasando? El abuelo Lan frunció el ceño al darse cuenta de que se trataba de un fenómeno anormal. Mientras tanto, fuera del reino místico, los espectadores se dieron cuenta de que las puertas del reino místico estaban temblando. Mira el reino místico. Está temblando. ¿Cómo es eso posible? No siento ningún terremoto. Algo debe haber sucedido dentro del reino místico. Tras una inspección más cercana, se dieron cuenta de que los participantes dentro del reino místico estaban experimentando un terremoto. Mayor Nie y los demás del cielo espiritual fruncieron el ceño ante este fenómeno, ya que nunca antes habían oído hablar del reino místico actuando así. ¿Alguien sabe lo que está pasando? Preguntó una de las bolas de cristal. Nunca había oído hablar de esto antes. Uno de ellos respondió. Hermano Yuan, Xiaoan murmuró su nombre en voz baja mientras miraba la entrada al reino místico. Dentro del reino místico, a medida que el terremoto se hizo más fuerte, la gente de ese mundo comenzó a preocuparse de que podría ser el fin del mundo y que el reino místico mismo se estaba derrumbando, lo que provocó que la gente entrara en pánico. ¿Qué está sucediendo? La abuela Lan dejó de cocinar y salió para ver si sabían algo. Anuncios de Put Future. Tampoco tenemos idea de lo que está pasando en este momento. Dijo el abuelo Lan. Ojalá no sea nada grave. Ah. De repente, Yuan comenzó a gritar con una voz dolorosa, y como si el mundo resonara con su dolor, el terremoto lo sacudió aún más ferozmente. Esto es, no puede ser. El abuelo Lan miró a Yuan con una mirada aturdida en su rostro. Seguramente, él no está causando este terremoto al tratar de despertar su línea de sangre, ¿verdad? ¿Qué? Yuan es la causa de este terremoto. Exclamó Lan Yingying. Todavía no lo sé, pero hay una buena posibilidad, especialmente porque comenzó poco después de que comenzó a despertar su linaje. Sin embargo, ¿qué tipo de linaje podría causar tal fenómeno? Murmuró el abuelo Lan, intentando despertar el linaje. Fallido. Intentando despertar el linaje. Fallido. Intentando despertar el linaje. Fallido. Yuan esperaba que el despertar se detuviera después de 3 intentos como antes, pero para su sorpresa, después de su tercer fracaso, continuó intentando despertar su linaje. Intentando despertar el linaje. Fallido. Anuncios de Put Future. 10 fallos, 20 fallos, 50 fallos. Sexto, 70, 80. 90, 95, 99. Después de 99 intentos de despertar su línea de sangre y 99 fallas, finalmente hubo algún cambio en las notificaciones. Intentando despertar el linaje. Intento exitoso. Has despertado tu linaje. Timbre. Linaje de monarca inmortal. Grado. Real. Descripción.
Obtendrá estadísticas aumentadas cada vez que aumente su cultivo. Las estadísticas obtenidas de los avances también afectarán la fuerza del alma. ¿R grado real? ¿Cómo es eso posible? Yuan miró fijamente su linaje con incredulidad en su rostro. La calidad más baja de las líneas de sangre era de grado real y definitivamente por debajo del grado divino, pero si ese fuera el caso, la sangre de Fénix de Feng Yuxian debería haber sido capaz de despertarlo. Entonces, ¿por qué su línea de sangre muestra el grado real? ¿Podría ser un error en el sistema? ¿O hay algo especial en este linaje que aún no ha entendido? Una vez que Yuan despertó su linaje, el terremoto en el reino místico también se detuvo. ¿Estás bien, Yuan? Lan Ying se acercó a él con una mirada de preocupación en su rostro. Sí, estoy bien, gracias. Yuan asintió con la cabeza, que estaba empapada de sudor. Gracias al señor. Lan Ying soltó un profundo suspiro de alivio al saber que su sangre no lo lastimó. ¿Qué te parece, joven? ¿Lograste despertar tu linaje? El abuelo Lan le preguntó un momento después. Sí, lo hice. Sin embargo, es de grado real. ¿Qué? ¿Grado real? ¿Cómo es eso posible? Probé la sangre yo mismo. No hay forma de que una sangre tan poderosa solo pueda ser de grado real. El abuelo Lan expresó la misma incredulidad que Yuan después de escuchar la noticia. ¿Puedo probar tu sangre de nuevo solo para asegurarme? El abuelo Lan le preguntó. Yuan asintió y rápidamente le dio unas gotas de su propia sangre. Después de probar la sangre, el abuelo Lan se quedó aún más desconcertado. He probado Bloodlines de grado real antes, y este definitivamente no es de grado real. Es así, murmuró Yuan, creyendo cada vez más que esto era un error en el juego. Mientras tanto, en algún lugar de este universo sin límites, un anciano con un aura antigua e intemporal se sentó frente a una tablilla de jade aparentemente ordinaria pero enorme que tenía tallada la palabra Destiny, luciendo como si hubiera estado en la misma posición durante incontables años. La tableta de jade, que era casi 100 veces el tamaño del anciano, de repente comenzó a brillar, y la palabra grabada Destino comenzó a brillar dorada. El anciano abrió los ojos para mirar la tableta de jade con un sentimiento sentimental en su mirada. ¡Ay, finalmente has regresado a nosotros! El anciano se puso de pie un momento después e inmediatamente se arrodilló en el suelo ante la tableta de jade, inclinándose ante ella. Bienvenido de nuevo, maestro, los 9 cielos pronto temblarán ante tu poder una vez más, y por última vez, cultivo en línea. Capítulo 335. Líneas de sangre inmortales. Después de inclinarse ante la tableta de jade durante un par de minutos, el anciano se puso de pie y se palmeó la túnica antes de darse la vuelta y alejarse del lugar. Este subordinado vendrá a buscarlo lo antes posible, maestro. Mientras tanto, de regreso al reino místico, Yuan se sentó alrededor de la mesa con la familia Lan mientras comenzaban su banquete. Dios mío, pareces tener un apetito más grande incluso que nosotros, bestias divinas. La abuela Lan exclamó cuando Yuan mostró su talento para comer ante sus propios ojos por primera vez. Ja ja ja. A este ritmo, incluso te comerás nuestras porciones. Bueno, come todo lo que quieras. Vas a necesitar toda tu fuerza cuando luches contra los demonios. El abuelo Lan le dijo. Algún tiempo después de la fiesta, Lan Ying se volvió para mirar a Yuan y le preguntó. Tu línea de sangre se despertó, ¿verdad? ¿Sabes qué tipo de línea de sangre tienes? Yuan asintió y dijo. Algo llamado Immortal Monarch Bloodline. PFT. El abuelo Lan escupió directamente el té en su boca después de escuchar las palabras de Yuan. Y inmortal. Tienes un linaje inmortal. Miró a Yuan con incredulidad en su mirada. No hay forma de que la línea de sangre de un inmortal pueda ser de grado real. Estoy seguro de esto ahora. Dijo el abuelo Lan. ¿Cuál es el linaje de un inmortal? Yuan le preguntó. Las líneas de sangre inmortales son líneas de sangre especiales que solo pueden ser transmitidas por inmortales verdaderos en los reinos más altos en los cielos superiores, y estas líneas de sangre generalmente tienen poderes que desafían el cielo, que pueden convertir incluso a un humano normal en un prodigio de cultivo máximo. El abuelo Lan explicó todo lo que sabía sobre las líneas de sangre inmortales. A decir verdad, no sé mucho sobre los inmortales o las líneas de sangre inmortales, excepto que son increíblemente raras y poderosas. Si tienes una línea de sangre inmortal, entonces definitivamente eres descendiente de un cultivador muy poderoso. Ya veo, gracias por la información. Después del festín, Yuan cerró la sesión del juego y esperó a que Meixiu terminara de preparar la cena. Mientras tanto, Yuan trató de ver si había algún cambio en su cuerpo después de consumir la sangre de la bestia divina de Lan Ying y despertar su linaje.
Anuncios de Put Future. Sin embargo, no se sentía diferente que antes del despertar de su linaje. Algún tiempo después, Meixiu entró en su habitación con la cena. Yuan, ¿sentiste el terremoto dentro del reino místico hoy? Meixiu le preguntó. ¿Eh? ¿Hubo un terremoto? No lo noté, dijo Yuan, ya que estaba demasiado concentrado en despertar su línea de sangre para notar el terremoto masivo. Las puertas del reino místico de repente comenzaron a temblar ayer, y causó un gran revuelo entre los espectadores. Veo. ¿Sabes la parte loca? Aparentemente, también hubo un terremoto en este mundo en algún momento de esta tarde. Estaba en todas las noticias. Meixiu dijo. Vaya, qué coincidencia, murmuró Yuan. Después de la cena, Meixiu se fue a dormir mientras Yuan se fue a cultivar. Sin embargo, por alguna razón, se sintió extremadamente cansado esa noche y se durmió unos minutos después. Además, tuvo un sueño esa noche, un sueño extraño en el que estaba frente a una enorme tableta de jade, que era tan grande como una pequeña montaña, y había la palabra destino grabada en esta tableta de jade. Caray, voy a hacerlo por última vez. Una voz desconocida salió de la boca de Yuan mientras hablaba, o más específicamente, el cuerpo en el que estaba habló. ¿Cuánto tiempo crees que tomará esta vez, maestro? Una vieja voz resonó detrás de él. Y sin darse la vuelta, el cuerpo en el que estaba Yuan habló. ¿Quién sabe? Podría ser dentro de 1000 años. Podría ser dentro de 100.000 años. Demonios, incluso podría ser 1.000.000 de años. Sin embargo, en el momento en que la tablilla de jade brilla, significa que he regresado. Este subordinado esperará tu regreso sin importar cuántos milenios tarde, dijo la vieja voz. Después de un momento de silencio, la vieja voz respondió. Maestro, esto puede estar fuera de mi línea, pero ¿tiene la intención de contarle a ella sobre su partida? Yo no, él respondió de inmediato y continuó. Estoy seguro de que ella se enojará conmigo por mantenerla en la oscuridad sobre esto, pero no quiero perturbar su cultivo. Está muy cerca de convertirse en una verdadera inmortal, y cualquier distracción podría arrebatárselo. Anuncios de Put Future. Caray, si ella hace una escena, solo hazle saber lo que te dije, que volveré por ustedes, pase lo que pase. De todos modos, me voy a ir ahora. Te veré más tarde, Heather. Fue en este punto del sueño cuando Yuan despertó. Qué sueño tan raro, pensó para sí mismo. Sin embargo, a pesar de que era la primera vez que experimentaba un sueño así, se sentía extrañamente nostálgico, casi como si hubiera visto esa misma escena antes. Además, se dio cuenta de que sus extremidades respondían mejor por la mañana, lo que le permitía mover los dedos con menos esfuerzo. Si lo intentara, incluso podría levantar un poco el brazo y las piernas de la cama. Yuan se llenó de emoción por este cambio, y su anticipación por el futuro creció un poco más. Algún tiempo después, Meixiu entró en su habitación para hacer su rutina diaria. Yuan, vamos a lavarte antes de jugar, le dijo Meixiu, ya que había pasado un tiempo desde la última vez que lo limpió. Está bien, dijo Yuan. Dentro del baño, mientras Meixiu restregaba su cuerpo con sus manos enjabonadas, Yuan habló de repente. Meixiu, ¿sabes hacer bebés? ¿Eh? Meixiu casi se resbala en el suelo mojado después de escuchar la repentina pregunta de Yuan. ¿Ve bebés? ¿Por qué preguntas? Ella respondió con voz rígida y su rostro se calentó rápidamente. Bueno, estaba en esta situación que me obligaba a hacer bebés. Sin embargo, esa persona no era humana, por lo que los métodos eran un poco únicos, y he tenido curiosidad al respecto desde entonces. Yuan le reveló su experiencia en el reino místico a Meixiu, sorprendiéndola mucho. ¿Tú lo hiciste? ¿Hacer bebés con esta persona, quiero decir? Meixiu decidió preguntarle. Sí, lo hice. Yuan respondió con calma y continuó. Ella es una bestia divina, por lo que le tomará 1000 años dar a luz, al menos eso es lo que me dijo. Meixiu se quedó sin palabras después de escuchar a Yuan confirmar que efectivamente había embarazado a otra entidad en el juego. Cultivo en línea. Capítulo 336. ¿Cómo hacer bebés? Déjame aclarar esto, ¿embarazaste a un NPC en el juego? Meixiu volvió a preguntar por si acaso. Eso es lo que ella me dijo, respondió Yuan con voz tranquila, sin pensar demasiado en ello. Cielos, Meixiu murmuró con voz aturdida. No puede imaginar cómo reaccionaría Yurou una vez que se enterara de esto. Tal vez sería mejor si no le digo, por su propio bien, pensó Meixiu para sí misma. Después de un momento de silencio, dijo. Yuan, sé que la familia Yu no te enseñó esto, pero no deberías embarazar a las mujeres tan fácilmente, especialmente si las acabas de conocer. Lo sé, pero estas personas son realmente amables y realmente quería ayudarlas, dijo Yuan.
Continuemos esta conversación después de esto. Mi madre me matará si te resfrías porque no te cuidé adecuadamente. Bueno. Por lo tanto, Meixiu continuó limpiando el cuerpo de Yuan, pero su corazón se sentía más pesado de lo normal, casi como si tuviera cadenas invisibles que lo agobiaran. Es solo un NPC, así que debería estar bien, y es solo un juego, pensó Meixiu mientras movía sus manos hacia la cosa entre las piernas de Yuan. ¿Hacer bebés, eh? Supongo que ya es hora de que aprendas sobre este tipo de cosas. Debido a que la familia Yu solo se preocupaba por sus talentos musicales, no querían que nada que no estuviera relacionado con la música entrara en su cerebro, y eso incluía el sentido común incluso para las cosas básicas de la vida. Después de todo, cuanto menos sentido común tenía Yuan, más fácil les resultaba controlarlo y engañarlo. En cuanto a las cosas relacionadas con el sexo opuesto, eso nunca pasó por la mente de la familia Yu. Por supuesto, Yu Rou le enseñó algo de sentido común, pero quería que Yuan permaneciera inocente y puro el mayor tiempo posible, por lo que evitó hablar de este tipo de cosas a propósito. Después de limpiar el cuerpo de Yuan, lo llevó de regreso a su habitación donde secó su cuerpo un poco más y se cambió de ropa. ¿Quieres aprender a hacer bebés, verdad? Meixiu le preguntó después. Anuncios de Put Future. Sí. Bueno, antes que nada, debes comprender la importancia de tener bebés con otra persona. Tener un bebé no es algo que puedas tomar a la ligera, Yuan, ya que te afectará por el resto de tu vida. Afortunadamente, solo sucedió dentro del juego, pero si fuera el mundo real, tendrás mucha responsabilidad que asumir. Además, solo debes tener bebés con tu pareja, alguien que te importe lo suficiente como para que no te importe pasar el resto de tu vida con ellos, le dijo Meixiu. Al escuchar las palabras de Meixiu, Yuan habló de repente. ¿Entonces alguien como tú? ¿Eh? Meixiu se quedó sin palabras después de escuchar las palabras de Yuan que la tomaron completamente por sorpresa y también hicieron que su cuerpo temblara. Y Yuan continuó de repente. No me importaría pasar el resto de mi vida contigo, Meixiu. ¿Esto te convierte en mi pareja? Bueno, no exactamente, Meixiu respondió con voz temblorosa. Tener una pareja requiere un acuerdo entre dos personas que quieren estar juntas. No puedes simplemente llamar a alguien tu pareja porque quieres estar con esa persona. Meixiu le explicó. Ya veo, murmuró Yuan. De todos modos, ahora que sabes que no debes tener un bebé con cada mujer que conozcas, hablemos sobre el proceso de hacer bebés. Después de respirar hondo, Meixiu continuó. Para hacer bebés, un hombre necesita conectar cuerpos con una mujer, o más específicamente, usar la cosa entre sus piernas para conectarse con el cuerpo de la mujer. ¿Qué? Puedes usar esa cosa para hacer bebés. Pensé que solo era para orinar. Yuan exclamó en un tono verdaderamente sorprendido después de conocer esta revelación. En realidad es un poco más complicado que eso, pero sí, esa es la esencia, y ese acto se llama, tener sexo, dijo Meixiu, de alguna manera logrando mantener una cara seria mientras educaba a Yuan. Sobre este tipo de tema. De todos modos, esto es lo básico para tener bebés. ¿Tienes alguna pregunta? Meixiu le dijo. ¿Esto es solo lo básico? Cielos, nunca supe que sería tan complicado. Murmuró Yuan. Y continuó. Gracias por decírmelo, Meixiu. He aprendido mucho hoy y es solo el comienzo del día. Anuncios de Put Future. No lo menciones, lo habrías aprendido tarde o temprano, incluso sin mí, de todos modos. Meixiu dijo. Algún tiempo después, Meixiu regresó a su habitación después de ayudar a Yuan a ingresar al juego. ¿No le importa pasar el resto de su vida conmigo, eh? Una cálida sonrisa apareció en el hermoso rostro de Meixiu mientras colocaba el casco en su cabeza. Después de ingresar al juego, Meixiu miró a Fen Yuxian y le habló. Fen, tengo una pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo las bestias divinas hacen bebés? ¿Y realmente pueden aparearse con los humanos? Meixiu le preguntó, ya que esto ha estado en su mente desde que Yuan se lo contó. ¿Qué? ¿Por qué me haces esas preguntas? Fen Yuxian la miró con los ojos muy abiertos. Solo tengo curiosidad, dijo Meixiu. Bueno, las diferentes especies tienen diferentes métodos para aparearse entre sí, pero en general, la mayoría de las bestias divinas solo requieren sangre y energía espiritual para concebir un hijo. Fen Yuxian dijo un momento después. ¿Es lo mismo con los humanos? Fen Yuxian asintió, así es. Las bestias divinas pueden aparearse con humanos, pero tal situación es muy rara ya que la mayoría de las bestias divinas ven a los humanos como seres inferiores. Después de un momento de silencio, Meixiu continuó preguntando.
¿Qué sucede si un humano y una bestia divina se aparean entre sí como lo hacen los humanos, teniendo relaciones sexuales? ¿Pueden concebir de esa manera? La mandíbula de Feng Yuxian cayó después de escuchar la pregunta de Meixiu. ¿Por qué estaba haciendo preguntas tan raras? ¿Está esto relacionado con el joven maestro? Si un humano y una bestia divina tienen, sexo, por lo general, es solo por placer, ya que es más eficiente aparearse usando sangre y energía espiritual, ya que siempre está casi garantizado que los impregnará. Feng Yuxian le dijo. Ya veo, murmuró Meixiu, dándose cuenta de que podría haber malinterpretado a Yuan debido a su falta de contexto. Mientras tanto, los demás estaban completamente desconcertados por su conversación, que era completamente aleatoria y fuera de lugar. Cultivo en línea. Capítulo 337 Valle abandonado. Dentro del reino místico, Yuan y la familia Lan se reunieron fuera de la cabaña. Vamos a invadir a los demonios hoy. ¿Están todos preparados? El abuelo Lan les preguntó. Una vez que todos asintieron, el abuelo Lan continuó. Los llevaré a todos en mi forma de bestia. Un momento después, se transformó en una enorme serpiente blanca y, en comparación con Lan Yingling, era al menos 10 veces más grande, lo suficientemente grande como para envolver una montaña entera con facilidad. Yuan se sorprendió un poco al ver la forma de bestia del abuelo Lan, pero en comparación con el Gran Uno, que era literalmente innumerables veces más grande que una estrella, no fue demasiado impactante. Cuando todos saltaron sobre su espalda, el abuelo Lan de repente levitó del suelo y comenzó a deslizarse en el aire. Una serpiente voladora. Era un espectáculo para la vista. Mira el cielo. ¿Qué diablos es eso? Uno de los participantes. Un jugador miró al cielo en estado de shock cuando vio una enorme serpiente deslizándose a través de las nubes como un dragón. ¡Cielos! ¿Es eso un dragón? Muchos de los participantes confundieron al abuelo Lan con un dragón. No, eso es una serpiente. Es una bestia mágica. Pero nunca antes había visto algo así. Ya que está volando, debe ser al menos un gran maestro espiritual, ¿verdad? Hay seres tan poderosos en el reino místico. La mitad de los participantes en el reino místico vieron la serpiente voladora en el cielo debido al enorme tamaño del abuelo Lan y la distancia que recorrieron. Por supuesto, los espectadores fuera del reino místico también vieron la enorme serpiente en el cielo. Anuncios de Put Future. ¿Qué tipo de bestia mágica es esa? No recuerdo haber visto nunca una bestia tan mágica en el reino místico. Mayor Nie preguntó a las personas al otro lado de las bolas de cristal. Ni idea. Tampoco recuerdo haber visto una bestia mágica antes. Bueno, el reino místico todavía está lleno de misterios a pesar de que lo hemos explorado muchas veces. En realidad, se rumorea que existe una bestia divina en algún lugar dentro del reino místico, ¿podría ser eso? Uno de ellos dijo de repente. ¿Qué? ¿Una bestia divina? Como si eso fuera posible. Otra voz se burló. Un par de horas más tarde, el abuelo Lan aterrizó en un área desolada y se transformó de nuevo a su forma humana. Vamos a viajar a pie hasta aquí, ya que no queremos alertar a los demonios que se esconden en lo profundo del valle abandonado todavía. Él les dijo. Mientras caminaban, el abuelo Lan continuó. Una vez que enfrentemos a los demonios, me ocuparé del señor de los demonios y dejaré a los otros 3 demonios en tus manos. Me gustaría enfrentarme a otro, pero tendré mis manos llenos solo con el señor demonio. Puedo encargarme de 2 demonios yo solo, ya que no son tan poderosos como el señor demonio. Joven, Yingling, ustedes 2 se ocuparán del último. Una vez que se ocupen de ese, yo lo haré. Necesito que me ayudes a matar a los otros 2 demonios ya que no tengo la habilidad de matarlos. Dijo la abuela Lan. Los 2 asintieron. Yuan, distraeré al demonio mientras lo golpeas con tu técnica de sellado de demonios. No tienen idea de que conoces esa técnica, y vamos a usar ese hecho para nuestro beneficio. Lan Ying le dijo. Bueno. Yuan asintió. Después de navegar por el Valle Muerto durante otras 3 horas, llegaron a las partes más profundas del valle. Es raro que no nos hayamos encontrado con ninguna bestia mágica, murmuró Yuan. Eso es porque los demonios los cazaron a todos. Dijo el abuelo Lan. Anuncios de Put Future. A los demonios no les importa si son humanos o bestias mágicas, los cazarán siempre que aumente su cultivo. Demonios, incluso cazarán a otros demonios si es necesario. Su naturaleza agresiva y su hambre insaciable de fuerza es la razón principal por la que son un peligro para todos los seres vivos y por la que finalmente fueron cazados. ¿Cómo nacen los demonios? Yuan preguntó de repente. Honestamente, no puedo decírtelo porque no lo sé. Los demonios han existido desde la antigüedad y no se sabe mucho sobre ellos.
Tal vez encuentres esa información en los cielos superiores, pero en los cielos inferiores, yo dudo que alguien lo sepa. Veo. Algún tiempo después, el abuelo Lan dijo, puedo sentirlos. Y continuó. Sin embargo, también pueden sentirnos. Primero voy a distraer al señor demonio. Después de decir tales palabras, el abuelo Lan se convirtió en su forma de bestia e inmediatamente voló hacia el cielo. Ja ja ja. No pensé que vendrías aquí por tu propia voluntad, ahorrándonos el esfuerzo de irrumpir en el bosque divino. Una voz profunda llena de malicia resonó repentinamente, seguida de un aura poderosa que inmediatamente hizo que la atmósfera se sofocara. Un momento después, Yuan pudo ver la figura que emitía esta poderosa aura volando hacia el abuelo Lan en los cielos. ¿Ese es el señor demonio? Yuan murmuró con una mirada aturdida. Este demonio se parecía casi al demonio que derrotó, excepto que era mucho más musculoso y el cristal rojo en su pecho era mucho más grande y tenía un color más profundo que el demonio anterior. Por supuesto, también era mucho más poderoso y más peligroso. Este Demon Lord le recordaba a alguien, ese cultivador pelirrojo que estaba luchando en los cielos justo antes de que Xiaohua se convirtiera en su sirviente, la misma persona de la que aprendió el Bloody Sword Strike, ya que ambos emitían un aura de maldad. Un momento después, se podían ver 3 demonios más volando en el cielo, pero no miraban al abuelo Lan. En cambio, sus miradas estaban directamente sobre Yuan y los demás. ¿Trajiste a un humano aquí para que te ayude? Ja ja ja. ¿Qué tan desesperado estás? Los 3 demonios se rieron por un momento antes de aterrizar a unos metros de ellos, cada uno de ellos emitiendo un aura más poderosa que la del demonio que Yuan mató anteriormente. Han pasado muchos años desde la última vez que probé sangre humana. ¡Qué suerte! Yo me ocuparé del humano y de la princesita. Ustedes dos pueden cuidar a esa abuelita. El demonio en el centro habló con una gran sonrisa en su rostro. Cultivo en línea. Capítulo 338. Como si ese juguete pudiera lastimarme. Asegúrate de guardar un poco de la sangre de ese humano para nosotros, y trata de no matar a la princesita. Al señor le gustaría divertirse con ella antes de masticar su carne y beber su sangre. Dijo otro demonio. Yuan, sígueme, Lan Yingying de repente murmuró a Yuan. Una vez que Yuan asintió con la cabeza, Lan Yingying se dio la vuelta y comenzó a correr. Al ver esto, Yuan también se dio la vuelta y la siguió. ¿A dónde diablos creen que se están escapando cuando ustedes fueron los primeros en llegar aquí, pequeños hijos de mierda? El demonio que estaba parado en el frente inmediatamente comenzó a perseguir a Yuan y Lan Yingying. La abuela Lan ni siquiera se molestó en bloquear a este demonio y permitió que los persiguiera. Cuando los otros 2 demonios vieron esto, levantaron las cejas. La abuela Lan sonrió y dijo, no necesitan mi ayuda. Además, ya tengo las manos ocupadas con ustedes, pequeños demonios. Después de decir eso, se transformó en una gran serpiente con escamas verdes que parecían jade. ¿Qué vas a hacer? Incluso si no podemos derrotarte, tampoco podrás matarnos. Los 2 demonios se rieron entre dientes después de ver a la abuela Lan transformarse. Mientras tanto, en los cielos, el señor demonio habló mientras se cernía sobre el abuelo Lan. ¿De verdad crees que podrás derrotarnos porque nos atacaste antes de que te ataquemos? ¿Porque no estamos preparados? Y continuó. ¿Ya olvidaste lo que pasó la última vez que intentaste invadirnos por sorpresa? Perdiste a tu hijo y a su pareja. Esta vez perderás a tu esposa, a tu nieta y a tu propia vida. Después de un momento de silencio, el abuelo Lan habló. Recuerdo muy bien lo que sucedió. Su muerte fue desafortunada, pero logramos reducir a los de tu especie a más de la mitad. Esta vez, vamos a matarlos a todos. Y limpiar el reino místico. La sonrisa en el rostro del señor de los demonios inmediatamente se puso patas arriba después de escuchar las palabras del abuelo Lan, y habló con una voz sombría. Déjame ver cómo lo intentas. Auge. El señor demonio explotó con un aura masiva, y corrió hacia el abuelo Lan. Fuego sagrado. El abuelo Lan abrió la boca y escupió llamas de fuego al señor demonio. Dispersión. El señor demonio usó sus manos desnudas para golpear las llamas blancas, causando que se dispersaran por todo el lugar y haciendo llover pequeñas bolas de fuego por todo el lugar. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, el señor demonio comenzó a luchar contra el abuelo Lan en los cielos. Mientras tanto, Lan Yingying y Yuan continuaron huyendo hasta que estuvieron a muchas millas de distancia de los demás. ¿Por cuánto tiempo planeas correr? Viniste hasta aquí solo para abandonar a esas personas mayores. El demonio les gritó mientras los perseguía. Unos minutos más tarde, Lan Yingying finalmente dejó de correr y se dio la vuelta. ¿Podemos parar ahora, Yuan?
El demonio también se detuvo repentinamente y los miró con los ojos entrecerrados, preguntándose qué estaban planeando. Yuan, voy a distraerlo como estaba planeado. Golpéalo con tu técnica de sellado cuando veas la oportunidad, le dijo Lan Ying usando el sentido divino. Yuan asintió con la cabeza. Después de respirar hondo, Lan Ying se convirtió en su forma de bestia e inmediatamente se abalanzó sobre el demonio. ¿Oh? ¿Vas a atacarme tú solo? ¿Trajiste a ese humano solo como espectador? El demonio se sorprendió cuando Yuan se quedó atrás mientras Lan Ying lo atacaba solo. Papilla. Lan Ying usó su cola como un látigo, atacando al demonio con ella y rompiendo el aire con el impacto. El demonio ni siquiera se molestó en evitar el ataque y simplemente usó sus brazos para bloquearlo. Auge. El demonio salió volando a lo lejos por el impacto, pero al final no sufrió ninguna herida. Jaja. Ven a mí. Diviérteme un poco antes de que mate a ese humano. El demonio y Lan Ying comenzaron a atacarse entre sí, convirtiendo rápidamente la escena en un desastre. Pequeña princesa, tus padres fueron un placer. Mi cuerpo todavía tiembla cuando recuerdo lo deliciosa que sabía su carne. Me pregunto cómo sabrás, el demonio se lamió los labios, tratando su pelea con Lan Ying como una broma. Casi como si estuviera jugando con ella. Callarse la boca. Los ataques de Lan Ying inmediatamente se volvieron más agresivos, claramente agitados por las palabras del demonio. Ajaja. ¿Estás enojada, princesita? ¿Quieres matarme? Desafortunadamente, no tienes el poder para matarme. Y en solo un momento, verás a esos dos viejos bastardos entrar en nuestros estómagos. El demonio continuó provocando a Lan Ying. Unos minutos más tarde, una vez que el demonio estaba completamente absorto en la lucha contra Lan Ying, se olvidó de la presencia aparentemente insignificante de Yuan. Fuego sagrado. Lan Ying abrió la boca y lanzó un torrente de llamas blancas al demonio, que ni siquiera se molestó en esquivarlo. Anuncios de Put Future. No aprendes, ¿verdad? No podrás herirme con llamas tan débiles, y mucho menos matarme. El demonio acarició las llamas blancas de su cuerpo como si fuera mero polvo. He pasado suficiente tiempo jugando contigo. Me encantaría comerte aquí y ahora, pero, por desgracia, el señor de los demonios me mataría si lo hago, así que tendré que soportarlo y no matarte. El demonio de repente dejó de hablar cuando sintió que algo perforaba su cuerpo, lo que hizo que mirara hacia abajo. ¿Eh? El demonio levantó las cejas cuando vio una enorme espada perforando su cuerpo por la espalda. Se dio la vuelta para mirar a la figura enmascarada que estaba de pie detrás de él con una expresión molesta en su rostro, y habló con voz tranquila. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, humano? Deberías haberte escapado cuando te diste cuenta. Tuve la oportunidad. Incluso me había olvidado de ti ya que tu presencia es como una hormiga. Sin embargo, Yuan no dijo nada y simplemente sacó al Empyrean Overlord del cuerpo del demonio y retrocedió unos pasos. HMPH. ¡Qué broma! Como si un juguete así pudiera lastimarme. El demonio miró a Yuan con claro desdén en su rostro. ¿Está usted seguro de eso? Yuan habló mientras señalaba el cuerpo del demonio. ¿Qué? El demonio miró hacia abajo y, para su sorpresa, el agujero en su cuerpo no se estaba regenerando en absoluto. De hecho, incluso se estaba convirtiendo en piedra. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos me hiciste hace un momento, humano? El demonio le rugió a Yuan con venas por toda la cara. Yuan se encogió de hombros y dijo. No fue gran cosa, solo una técnica de sellado de demonios. ¿Un qué? El demonio se sorprendió después de escuchar las palabras de Yuan. Una vez que se dio cuenta de la situación, rugió de ira. Maldito seas, humano. Debes ser del clan del sellado del demonio. ¿Qué hace alguien como tú aquí? A diferencia del demonio Yuan previamente sellado, este demonio aún podía moverse y liberar su aura después de ser golpeado por el Demon Sealing Strike, muy probablemente porque era mucho más poderoso que el demonio anterior. Sin embargo, el efecto petrificante todavía se estaba extendiendo y parecía estar extendiéndose mucho más rápido que antes. Después de todo, Yuan también era mucho más fuerte que antes. Joder, joder, joder. Te maldigo, humano. Te maldigo, clan del sellado del demonio. Por desgracia, el demonio no pudo terminar su última oración antes de ser sellado por Demon Sealing Strike. Yuan, dejemos a este demonio en paz por ahora para que podamos ayudar a mis abuelos. Podemos acabar con él después. Lan Ying le dijo. Y continuó. De esta manera, no alertaremos a los otros demonios. Una vez sellados, no podrán moverse durante al menos unos cientos de años. Yuan asintió y procedieron a regresar al lado de la abuela Lan. Cultivo en línea.
Capítulo 339 Clave de la pagoda mística. Grieta. Papilla. Auge. La abuela Lan usó su cola como un látigo, enviando a los demonios volando cada vez que intentaban acercarse a ella. Viniste aquí solo para jugar. Como si ataques tan débiles pudieran matarnos. Los demonios volverían a ella sin importar cuántas veces fueran enviados volando por su cola. Sin embargo, la abuela Lan los ignoró y siguió ganando tiempo para Yuan y Lan Yingling, ya que eran su única esperanza para matarlos. En el cielo, el abuelo Lan y el señor demonio también intercambiaron cientos de golpes entre ellos en solo unos minutos. Vieja serpiente, ustedes perdieron la oportunidad de matarnos cuando ese maldito humano no pudo matarnos hace cientos de miles de años. Incluso si su linaje continúa durante muchas generaciones, nunca podrá derrotarnos. El señor demonio se rió a carcajadas. Los demonios eran las entidades más antiguas del reino místico, ya que han sobrevivido durante cientos de miles de años, incluso antes de que el señor se convirtiera en el amo del reino místico. Sin embargo, a pesar de vivir tanto tiempo, su cultivo no ha mejorado mucho, principalmente porque solo pueden crecer mucho con la cantidad limitada de energía espiritual en el reino místico, por lo que quieren escapar del reino místico. Para que puedan seguir creciendo. No importa cuánto tiempo se les dé, si no tienen suficiente energía espiritual para un gran avance, su cultivo permanecerá inalterable. Una vez que nos ocupemos de tu familia, mataremos a todos los humanos en este maldito mundo. Eventualmente, encontraremos una manera de ingresar a la pagoda mística y abrir el sello que nos ha encerrado en este mundo durante demasiado tiempo. Jajaja. ¿Quieres dejar el reino místico? En tus sueños, señor demonio. Incluso si logras matarnos a todos, nunca podrás ingresar a la pagoda mística. ¿Sabes por qué? Porque no lo haces. Tengo la llave. Jajaja. Ki. ¿De qué estás hablando? El señor demonio inmediatamente frunció el ceño, ya que esta es la primera vez que escucha que se requiere una llave para abrir el reino místico. ¿Quieres saber? Lástima. Eso es todo lo que sabrás sobre la pagoda mística. El abuelo Lan se rió. En verdad, el abuelo Lan no sabía nada sobre la pagoda mística, y solo mencionó una llave solo para meterse con el señor demonio. Por supuesto, el señor demonio no pensó que le estuvieran mintiendo, ya que lo que dijo el abuelo Lan era bastante lógico. Anuncios de Put Future. Cuéntame sobre esta maldita llave. El señor demonio rugió, su aura aumentó a un nivel completamente nuevo cuando comenzó a ponerse serio. Hazme. El aura del abuelo Lan también se elevó. Cuando sus auras chocaron, se creó una inmensa presión en el área que hizo que los árboles muertos se hundieran un poco más en el suelo. Mientras tanto, en el área de la abuela Lan, cuando los demonios notaron que el señor demonio se estaba poniendo serio, también se pusieron serios. Parece que ya es hora de que dejemos de jugar y te matemos de una vez por todas. Los demonios emitieron una aura siniestra que hizo que la tierra a su alrededor se volviera negra. No importa cuántas veces nos ataques, no moriremos. ¿Por qué no te rindes y nos dejas que te demos una muerte dolorosa? O puedes luchar y te comeremos vivo. Sin embargo, una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de la abuela Lan y dijo, de hecho, probablemente deberíamos terminar con esto. Lanza de sangre. Los demonios convocaron una lanza roja usando su sangre. Atrápenla. Justo cuando los demonios se preparaban para atacar a la abuela Lan, uno de los demonios sintió que una inmensa presión apareció repentinamente detrás de él, lo que hizo que se detuviera y se diera la vuelta. ¿Qué? El demonio murmuró con voz estupefacta cuando una figura que llevaba una máscara negra balanceó la enorme espada en su mano horizontalmente, cortando su cuerpo por la mitad. ¿De dónde diablos salió este humano? ¿Y qué pasó con el que lo perseguía? El otro demonio se sorprendió cuando se dio cuenta de que su compañero había sido atacado de la nada. Sin embargo, el demonio no estaba preocupado por su compañero, ya que confiaba en que una lesión tan leve no podría matarlo. Anuncios de Put Future. En cuanto al demonio cortado por la mitad, frunció el ceño cuando se dio cuenta de que su cuerpo no se estaba regenerando. ¿Qué está sucediendo? El demonio exclamó un momento después. Sin embargo, Yuan no respondió y dirigió su atención al segundo demonio. Admiro tus agallas por regresar a su lugar, pero fue una elección tonta, humano. Esta no es una batalla en la que puedes entrar como quieras. No calificas para estar en el mismo campo de batalla que nosotros. El demonio gritó mientras arrojaba la lanza a Yuan. Yuan usó inmediatamente su técnica de movimiento para esquivar la lanza antes de acercarse al demonio. Jaja. ¿Qué vas a hacer con esa espada? Los ojos del demonio se abrieron con sorpresa cuando finalmente prestó atención al Empyrean Overlord en el agarre de Yuan.
Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Yuan apuñaló la espada entre su pecho. Mientras tanto, el otro demonio que tenía el cuerpo cortado por la mitad se estaba convirtiendo en piedra. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? El demonio gritó en voz alta. Esto es una técnica de sellado. El segundo demonio se sorprendió al ver esto, y miró la espada en su pecho con una expresión temerosa. No me digas. Yuan no dijo nada y sacó la espada de su cuerpo, dejando que el efecto petrificante se extendiera por todo su cuerpo. Regresaste más rápido de lo que había anticipado, joven, como la primera vez. La abuela Lan le dijo con una sonrisa en su rostro. Lamento no haber podido regresar más rápido, dijo Yuan. Mierda. Mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien del clan del sellador de demonios está aquí? ¿Y esa espada? Debes ser. Los dos demonios miraron a Yuan con miedo en los ojos, algo que no habían experimentado desde que el señor dejó el reino místico. Mientras tanto, en el aire, el señor demonio notó que algo andaba mal y se giró para mirar al suelo donde estaban Yuan y los demás. Cuando notó a Yuan y al Empyrean Overlord en sus manos, los ojos del Demon Lord se abrieron con sorpresa y rugió con una voz rencorosa. Esa espada. Imposible. Has regresado. Cultivo en línea. Capítulo 340. La espada del señor. ¿De qué estás hablando? El abuelo Lan miró al señor demonio con una expresión desconcertada. Sin embargo, el señor demonio ignoró por completo al abuelo Lan y continuó mirando la figura de Yuan con incredulidad. Una máscara. Esa espada. Después de tantos años, finalmente has decidido regresar al reino místico, señor. Una enorme sonrisa apareció en el rostro del señor demonio, pero también había una pizca de miedo en sus ojos. ¿Qué? El abuelo Lan exclamó con voz sorprendida cuando escuchó que el señor demonio se dirigió a Yuan como señor. No olvidaré la humillación que me hiciste pasar ese día sin importar cuántos años pasen, señor. El señor demonio de repente voló hacia la ubicación de Yuan. ¡Cuidado! El abuelo Lan gritó en voz alta para advertir a Yuan y a los demás de la presencia del señor demonio. ¿Eh? Yuan se dio la vuelta ante la voz del abuelo Lan y, para su sorpresa, el señor demonio en el cielo volaba en su dirección. Auge. El señor demonio golpeó a Yuan con todas sus fuerzas, ya que no quería arriesgarse a tomarlo por sorpresa. Afortunadamente para Yuan, el abuelo Lan le había advertido justo antes de que el señor demonio hiciera su ataque, dándole una fracción de segundo para reaccionar y protegerse con el señor supremo empíreo. Sin embargo, el impacto fue un asunto completamente diferente, y Yuan salió volando a muchos metros de distancia, chocando contra los árboles y destruyéndolos con la espalda. Yuan logró estabilizarse después de volar unos 200 metros. Tosió una bocanada de sangre después. ¡Qué poderoso golpe! Si no hubiera bloqueado ese ataque, probablemente habría muerto ahora mismo. El cuerpo de Yuan tembló ante ese pensamiento, pero sus ojos no tenían ni una pizca de miedo dentro de ellos. En cambio, parpadeó de emoción, ya que nunca antes lo habían empujado a tal punto. Anuncios de Put Future. Yuan. ¿Estás bien? Lan Ying se acercó rápidamente a él. Sí, estoy bien. Yuan asintió. Yuan. Espera un segundo, no eres el señor. ¿Quién eres? ¿Y de dónde sacaste esa espada? El señor demonio finalmente notó que la base de cultivo de Yuan era demasiado baja para ser el señor y detuvo su asalto. Un segundo después, ambos abuelos se pararon entre Yuan y el señor demonio. Si ese joven fuera el señor, te habría matado tan fácilmente como si respiraras. Dijo el abuelo Lan. Entonces debe ser un descendiente del señor. Después de todo, esa espada en su mano pertenece al señor. El Demon Lord reveló, como nunca olvidará la devastación que esa espada había causado a los demonios. Lo que realmente. La familia Lan expresó su sorpresa al enterarse de esto, ya que ni siquiera ellos sabían que la espada en la mano de Yuan una vez perteneció al señor. ¿Es por eso que sentía algún tipo de conexión con eso? Lan Ying finalmente se dio cuenta de por qué se sentía atraída por la espada. Resultó ser la espada del señor. ¿Entonces el emperador de la espada es el señor? Murmuró Yuan. ¿Significa esto que el emperador espada está muerto? Después de todo, Feng Yuxiang mencionó que encontró al Empyrean Overlord en una tumba del legado, donde los poderosos cultivadores dejan su legado porque están cerca de la muerte. Eso no es posible, él no puede ser descendiente del señor. Ya hemos probado su sangre. Dijo el abuelo Lan. El señor demonio se giró para mirar a los dos demonios que habían sido sellados por Yuan. Entonces debe ser alguien del clan del sellador de demonios que también está afiliado al señor. En cualquier caso, no puedo y no dejaré que salgas de este lugar con vida.
Lo miró con una mirada sedienta de sangre. Espada de sangre. El Demon Lord convocó su arma usando su propia sangre. Incluso si hay 4 de ustedes, no será suficiente para matarme, especialmente si el señor no está con ustedes. El señor demonio comenzó a acercarse a ellos con su aura cada vez más fuerte. Anuncios de Put Future. Joven, vamos a distraerlo mientras buscas la oportunidad de golpearlo con el golpe de sellado del demonio, le dijo el abuelo Lan. Bueno. Yuan asintió. Vamos, abuela. Yin Ying, quédate atrás. No hay nada que puedas hacer aquí. Aunque Lan Ying no quería admitirlo, realmente no calificaba para estar en esta batalla. Unos segundos después, ambos abuelos fueron a atacar al señor demonio. Jajaja. ¿Estás tratando de distraerme mientras ese humano espera la oportunidad de sellarme? No soy tan tonto como los otros demonios. El señor demonio se rió a carcajadas cuando comenzó a luchar contra las 2 serpientes. Y cada vez que tenía la oportunidad, lanzaba un ataque a Yuan para hacerle saber que lo estaba siguiendo. Voy a luchar contra eso. Yuan dijo de repente después de un tiempo. ¿Qué? No puedes. El señor demonio está en otro nivel. No podrás acercarte a él, y mucho menos atacarlo. Lan Ying dijo. Tal vez no en mi nivel actual, pero si aumento mi cultivo de alguna manera, Yuan habló mientras se giraba para mirar a los demonios sellados no muy lejos de ellos. ¿Qué planeas hacer? Lan Ying le preguntó. Voy a matarlos y comer sus núcleos demoníacos, respondió Yuan, sorprendiéndola. ¿Hablas en serio? Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Yuan asintió, si es cierto que el fundador del clan sellador de demonios pudo comer núcleos demoníacos, yo debería poder hacer lo mismo ya que tengo el mismo físico. Pero eso es solo un rumor, una leyenda. Los núcleos de los demonios son completamente diferentes de los núcleos de los monstruos. Es demasiado peligroso, dijo Lan Ying. Puede ser arriesgado, pero no lo sabremos a menos que lo intente. Yuan dijo, y continuó. No te preocupes, tengo la sensación de que todo saldrá bien. Lan Ying abrió la boca, pero, por desgracia, decidió no decir nada y dejar que intentara comerse los núcleos demoníacos. Un momento después, Yuan apuntó al Empire Overlord a los demonios sellados y respiró hondo, preparándose para usar el golpe de la espada Even Splitting en ellos.